Bueno, volvemos y con todo. En este caso vamos a estar hablando con Estefanía Siofi. Ella es médica generalista y de familia, es colectiva de salud feminista y trabaja en el CESAC 20. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por darnos el espacio para poder conversar con vos. Sabemos que en estos tiempos que apremian muchísimo a lo que es el personal de salud, nada, es muy importante también que nos hayas brindado para nosotros este espacio para poder hablar con vos, como decía. Queríamos principalmente saber cómo vivió el lugar de tu trabajo, el CESAC donde estás trabajando, el comienzo de la pandemia y hacer como un paralelismo a cómo están ahora, ¿no? Un año más tarde. Bueno, principalmente esto. Bueno, mi centro de salud queda adentro de la Villa 1114, actualmente barrio Padre Ricciardelli, por lo cual el comienzo de la pandemia lo vivimos con muchísima intensidad, sobre todo sabiendo que todos los vecinos y las vecinas, todas las personas que circulan por el centro de salud, eran personas que iban a estar muy complicadas en términos de trabajo, pero también que la posibilidad de tener coronavirus y la circulación del virus seguramente sea mucho más fuerte en ese barrio que en otros. Eso tiene que ver principalmente con las condiciones en las que viven las personas que viven en la 1114, con una pobreza estructural de muchísimos años, por lo cual lo vivimos intensamente porque nosotros nos pensamos como trabajadores de salud en el territorio, por lo cual toda esa cotidianidad de las personas nos atraviesa mucho. Y efectivamente, los primeros meses para nosotros fueron muy difíciles porque hubo muchísimos casos en la 1114, fue los barrios en los que primero apareció y que se propagó muy fuerte, pues las condiciones de vida, la cantidad de personas que viven por habitación y por casa es muy alta, entonces la posibilidad de contagiarse o de evitar la transmisión era muy compleja. Así que el inicio de la pandemia lo vivimos muy cuerpo a cuerpo con las personas y acompañándolas lo más posible en el medio de acomodarse a esa nueva realidad que era la situación de pandemia, no poder salir a trabajar, organizar con todos los comedores del barrio para empezar a agregar personas a las listas de los comedores. Bueno, después todo el momento de la internación en los hoteles, cómo hacer ese seguimiento. Nosotros somos un centro de salud que nos pensamos cerca de las personas, entonces la verdad es que los primeros meses nos las pasamos con el celular las 24 horas, organizando, buscando gente muchas veces, porque tal vez iban a hisoparse y el único celular que hay en la familia quedaba de un lado y buscándolos por todos los hospitales, por todos los hoteles. Bueno, fue la verdad que muy intenso y de mucho trabajo y a la vez por momentos de angustia. Yo creo que igual los primeros meses, las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y también en su momento que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté un poco más alineado, hizo que haya un poco más, por lo menos claridad sobre qué era lo que iba a suceder y también algunas medidas sociales que ayudaron a paliar un poco ese inicio de la pandemia. Y comparado a ahora, en el Bajo Flores también está habiendo muchos casos, distinto que en otros barrios, sobre todo porque ya tuvimos una primera ola muy, muy fuerte y también porque creemos que un poco menos de diagnóstico porque la gente ya no está queriendo circular por los espacios de testeo, ir al hospital, etc. Y la realidad de la situación económica de las personas que viven en el barrio es cada vez más complicada. Entonces, no salir a trabajar es muy, muy, muy difícil, cada vez más difícil. Entonces, lo que nos estamos encontrando un poco son
bueno, realidades más complejas que tal vez hace muchos, muchos años que no se veían en el centro de salud. El director yo no trabajo hace 3, 4 años en ese centro de salud, pero el director del centro de salud, que está desde su fundación hace 25 años, dice que esta situación no la veían desde el 2001, por lo cual nuestro trabajo está muy ahí. Intentando trabajar con esa accesibilidad. Y después, en términos de acceso a la salud, es complejo porque los hospitales de Capital Federal efectivamente en este momento están colapsados. Y eso no solamente es la ocupación de camas de terapia intensiva, que son los números que vamos conociendo, que igual son altísimos, sino también la incapacidad de dar respuesta en los hospitales. Entonces, que las personas vayan, hagan colas muchísimas horas, que muchas se vayan sin atención y que el resto de los problemas de salud que no son vinculados al coronavirus también queden por fuera. Claro. Entonces estamos viviendo ese momento de muchos problemas que por ahí al principio de la pandemia, bueno, 3 meses podés esperar que no te atiendan porque tenés un problema de vesícula. Bueno, ahora ya pasó 1 año y medio, eso se hace cada vez más complicado y quienes sostenemos eso somos quienes estamos en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, porque somos los que nos ven la cara todos los días y tenemos un vínculo más a largo plazo. Más cercano, sí. Y pensaba en esto que mencionamos antes de grabar, ¿no? El cansancio, el agotamiento que tenemos realmente todas y todos, pero bueno, cuando nos ponemos a pensar cómo es el día a día de una persona que trabaja adentro de un hospital o de un centro de atención, y bueno, ahí ya decís, bueno, la verdad que mi cansancio quizás, nada, lo puedo sostener y no es cansancio al fin y al cabo, ¿no? A comparación. Quería saber esto, cómo estaban ustedes, y si los habían vacunado ya, si estaban todos vacunados, si eso también repercute como algo positivo, como que también quizás antes veían como todo un túnel negro. No quiero hacer referencia a lo que dijo Michetti de ver la luz al final del túnel, pero se me hacía una analogía de ese estilo. ¿Cómo están ustedes con respecto a la vacunación y demás? Bueno, sí, nosotros estamos cansados, estamos muy cansados. Además, nosotros tenemos las licencias canceladas o sea, las tuvimos canceladas hasta noviembre del año pasado, de marzo a noviembre, las abrieron de noviembre a marzo, y a partir del 1 de abril tenemos de nuevo canceladas todas las licencias, por lo cual hay muchos y muchas compañías que no lograron tomarse licencia, y además las condiciones de trabajo de quienes trabajamos en salud no son las que, las que esperaríamos, ¿no? Los sueldos no son acordes al trabajo que realizamos. Además, bueno, yo voy a hablar sobre Capital Federal, ¿no? Que es el distrito más rico de todo el país, y sin embargo, la mayoría de nuestro sueldo es no remunerativo, por lo cual nuestros aguinaldos son prácticamente 1/3 de nuestro sueldo, y esa no es la peor situación en general se la llevan los enfermeros y las enfermeras, o las promotoras y promotores de salud. Las enfermeras no son parte de la carrera profesional, o sea, no son consideradas profesionales de la salud, entonces cobran con escalafón general. Las enfermeras tienen en general 3 trabajos para poder sostener sus condiciones de vida. Lo cual hace que, por supuesto, que el cansancio en este momento sea muy, muy, muy grande, especialmente para esas disciplinas. Con respecto a la vacunación, en mi centro de salud estamos todos vacunados con 2 dosis. Nos vacunamos en enero y febrero. Los centros de salud fueron igual los que más tardaron en vacunarse. Los centros de salud y los hospitales de salud mental fueron los menos priorizados en el gobierno de la ciudad. Fue un problema la vacunación a trabajadores de salud porque en el gobierno de la ciudad no había información, no sabíamos cuándo nos iban a vacunar. Fue muy distinto
un hospital vacunaba a sus centros de salud al principio, a la par que el resto de los trabajadores de salud, otro hospital no vacunaba y ya estaba todo el personal del hospital, administrativo, todos vacunados, y los centros de salud todavía que dependen de ese hospital no vacunados. Yo me vacuné en Quilmes, porque es mi otro lugar de trabajo, porque en Quilmes fue rapidísima la vacunación. En la provincia de Buenos Aires se priorizó vacunar rápidamente al personal de salud sin distinguir si son del centro de salud o si son del hospital, ¿no? Bueno, en Capital Federal esa distinción existe y en general tiene que ver con valorar de forma diferencial a quienes trabajamos en los centros de salud y quienes trabajan en los hospitales. Sí, sí, lamentablemente no nos sorprende para nada. Te preguntamos con esta segunda ola, ¿qué crees vos que debería hacer tanto el gobierno nacional como bueno, los gobiernos de provincia y de Capital Federal para intentar bajar las cifras? ¿Qué crees vos? Bueno, yo creo que hay que hacer lo que hizo casi todo el mundo en sus segundas y terceras olas, que tiene que ver con restringir la circulación. O sea, estamos en un momento que los números, a pesar de las medidas que fueron saliendo, no bajan, se mantienen, y ahora estos últimos días vienen en aumento, y en un aumento estrepitoso. Lo que subió ayer, de 1000 casos en un solo día, subir en la Capital Federal es muchísimo, y es muy preocupante porque las camas de terapia intensiva no circula rápidamente la gente que tiene COVID, ¿no? Si entras en la terapia intensiva, en general, la internación es prolongada en la terapia intensiva. Entonces no es que entra en terapia intensiva, en 3 días se recupera y se va. Entonces nosotros necesitamos bajar la cantidad de casos. No nos alcanza solamente con sostenerlo. Y eso se consigue con restringir la circulación. Entonces, primero y principal, me parece que hay que dejar de hacer campaña política desde el gobierno de la ciudad y priorizar las medidas que hagan que la circulación baje. Y eso tiene que ver con restringir las escuelas, pero también con poder pensar políticas que hagan que las personas que se tienen que quedar en sus casas sin trabajar, sosteniendo las tareas de cuidado de esos niños y niñas, pero además sin trabajar, que son las que ganan su sueldo en el día a día, bueno, también hay que poder pensar políticas sociales para sostener a esas personas. El gobierno de la ciudad no tuvo ninguna política social, o sea, todas las políticas sociales que llegaron a las personas que lo necesitaban fueron políticas sociales nacionales. El gobierno nacional no tuvo políticas propias, siendo de nuevo la ciudad más rica del país. Me parece que ahí hay que ir por las dos cosas, ¿no? Por un lado, restringir más la circulación, y por el otro, poder pensar en activar mayores políticas sociales que sostengan esa falta de circulación. Pues yo creo que hay una tercera pata, que es la cuestión más comunitaria y colectiva, que tiene que ver con poder sostener y construir que nos cuidamos entre todos. Y eso me parece que tiene que poder permear más, contagiar más, digamos, que la solidaridad sea algo valorado. Me parece que se viene construyendo un individualismo muy grande, y que tenemos la oportunidad de poder transformar eso. Y yo creo que lo necesitamos en este momento para poder bajar la cantidad de casos. Sobre eso mismo te quería hacer esta última pregunta y ya te liberamos. Pero ¿qué rol crees que está tomando los medios de comunicación, ¿no? en esta toma de conciencia de nos salvamos entre todos, nos cuidamos entre todos? Bueno, es básicamente eso. ¿Cómo ves a los medios de comunicación? Y la verdad que me parece que están actuando de una manera muy responsable. Creo que tienen un rol fundamental y que socialmente tienen un rol muy importante, y me parece que
fuimos perdiendo como sociedad la posibilidad de gestión y de exigirle que comunican a esos medios de comunicación. Y me parece que la forma en la que vienen comunicando alrededor del miedo también, focalizando el quédate en tu casa por miedo, no por cuidar a lesotres o por cuidarte y cuidar a lesotres, me parece que eso es un error, que igual es la forma en la que se comunica en salud en términos generales, pero me parece que hay un enfoque muy claro con respecto a propagar el miedo y también me parece que hay muy pocos costos sociales y políticos sobre la mala comunicación, la desinformación, la mentira en los medios de comunicación. El nivel de irresponsabilidad sobre tipos de tratamiento de COVID que son dañinos para la salud, todo lo que se dijo sobre la vacuna. Bueno, me parece que hay todo el tiempo una construcción en contra de la esperanza que es muy problemática. Pero bueno, me parece que ahí hay algo para mejorar también en términos de la comunicación desde los gobiernos, desde el gobierno nacional y también desde los gobiernos de las provincias y de la ciudad, que también podrían dar un mensaje más claro y más contundente. Totalmente, Tefi. Bueno, entendemos, como decíamos al principio, que estás un poco complicada de tiempos, así que te vamos a liberar. Te agradecemos realmente muchísimo, no solamente por el espacio, sino también por el laburo que estás haciendo estando cerca de la gente que realmente más lo necesita. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar después de este pequeño corte que hacemos ahora.